Buenos días, estudiantes. El día de hoy vamos a dar inicio a la unidad número 3 del curso de parasitología, que es correspondiente a parasitosis zoonóticas. Ejemplos que podríamos mencionar en este momento vendría a ser la cisticercosis causada por el estadio larval de Taenia solium. Con respecto a la hidatidosis, también es bajo el estadio larval, pero en este caso por especies del género Echinococcus, destacando o teniendo mayor importancia Echinococcus granulosus, que va a formar un quiste hidatídico en diversos órganos de las personas, sea a nivel hepático, a nivel pulmonar, entre otros. Y en una última parte nosotros veríamos lo correspondiente al grupo de los trematodos. Eso ya se tendrá que explicar en la siguiente clase. Con respecto a la cisticercosis, creo que ustedes ya habrán escuchado anteriormente sobre esta infección parasitaria. Tengan en cuenta que también es una zoonosis, pero asimismo sería bueno que ustedes recuerden un poco sobre el desarrollo o el ciclo biológico de Teniasolium, porque justamente va a ser el agente causal de la cisticercosis. Al menos dentro de las tenias es de la que se ha podido comprobar que causaría cisticercosis en el ser humano. Se considera como una infección pleomórfica debido a la presencia del parásito en diversas regiones del organismo. Puede ser en órganos, dentro de ellos el cerebro, a nivel ocular, a nivel de corazón, muscular y subcutáneo, entre otros. Cuando hablemos la distribución de esta parasitosis, vamos a ver que es una amplia distribución, pero en países que son endémicos, puede ser el causante de cuadros epilépticos, al menos en regiones endémicas. ¿Qué es lo que sucede? Si un paciente o los pacientes presentan un cuadro epiléptico, el 30% de los casos va a estar relacionado con la neurocisticercosis. Con relación a la transmisión, ¿qué es lo que sucede? Recuerden que el ser humano es el hospedero definitivo de Taenia solium, y en las zonas rurales, justamente donde hay una escasez de saneamiento básico, es deficiente la estructura que ellos pueden presentar. Eso va a favorecer la diseminación del estadio infectivo, que en este caso corresponde al estadio del huevo. Debido a que no son eliminadas correctamente las heces, estas pueden entrar en contacto con cultivos, como se ve aquí en la imagen, en los baños que son cercanos a cultivos y también a colecciones acuáticas, los cuales posteriormente pueden ser ingeridas tal vez de forma directa o accidental por el ser humano. Con respecto a la distribución, presenta una amplia distribución. Sin embargo, esto o el número de casos va a ir variando si de repente el ciclo del parásito se mantiene constante en cada una de estas regiones. Por ejemplo, en las coloraciones de menor intensidad, vemos que son casos importados, mientras que los que son un rojo fuerte o vivo serían ya países considerados como endémicos, en donde justamente la transmisión no ha sido cortada. Hay un desarrollo total del ciclo del parásito. Y dentro de ellas nosotros destacamos el Perú, porque es considerado un país endémico frente a la cisticercosis. Con respecto al término endémico, eso fue una consulta por parte de unas subcompañeras anteriormente, y tengan en cuenta que al decir endémico, al utilizar el término endémico, estamos hablando que es una infección o una enfermedad que va a ser reportada constantemente a lo largo de un tiempo y en una determinada área geográfica. Entonces, en este caso van a ir claramente apareciendo nuevos casos, los cuales conocidos como incidencia, y se va a ir manteniendo a lo largo de los años. Anteriormente ustedes conocieron el desarrollo de Taenia solium al causar la teniasis en el ser humano. El ser humano es el único hospedero definitivo, él va a albergar el estadio adulto del parásito y él va a eliminar justamente a través de las heces los proglótidos grávidos conteniendo los huevos, o también se pueden encontrar así los huevos en la materia fecal. Entonces, si no se hace correctamente la eliminación de la materia fecal, o de repente lo hacen de forma abierta en el campo, esto va a favorecer la diseminación del estadio infectivo que vendría a ser el huevo. Sobre el mecanismo de transmisión se considera el principal, el,
La heteroinfección, en el cual consiste que una persona que está portando el parásito a nivel del intestino delgado elimina las heces cercanas a cultivos o colecciones acuáticas que posteriormente van a ser ingeridas por una persona libre del parásito. De una forma más completa y sintetizada, nosotros podríamos decir lo siguiente, ya hablando de todo el desarrollo que va a tener este parásito, incluyendo la cisticercosis, el ser humano claramente es el hospedero definitivo. El hospedero intermediario habitual vendrían a ser los cerdos, pero ya cuando hablamos de la cisticercosis humana, nosotros actuamos como un hospedero intermediario accidental. Asimismo, ustedes tengan en cuenta algo, que viendo el ciclo biológico, ustedes podrían establecer o definir medidas preventivas, ¿no? Tal vez cuando hagan su serum tendrían que ver cómo poder controlar la transmisión de esta parasitosis. Entre ellas, considerar claramente que las personas tengan un cuidado de cómo hacen la eliminación de las heces, evitar que haya una diseminación en el caso o cercano a cultivos o colecciones acuáticas, el lavado de las manos, porque en algunas situaciones también puede estar relacionada con autoinfección, es decir, una persona que tiene tenia a nivel intestinal, a futuro, si no se lava bien las manos, podría presentar cisticercosis, lo cual es raro, pero sí se podría presentar en algunas situaciones. Viendo el ciclo biológico, tengan en cuenta que el estadio infectivo va a ser el huevo. El huevo ustedes ya lo han conocido en práctica, es un huevo que presenta una cubierta gruesa, radiada, y que internamente va a presentar la larva oncósfera o hexacanto. Esa larva justamente presenta ganchos a nivel del intestino, va a ir perdiendo su cubierta, se libera la larva oncósfera o hexacanto, y con la ayuda de los ganchos va a ir atravesando la pared intestinal hasta alcanzar la circulación sanguínea. Y es justamente la circulación sanguínea el que va a permitir al parásito alcanzar diversos órganos o tejidos, pudiendo estar presente a nivel del cerebro, a nivel ocular, a nivel muscular, entre otros. Habíamos mencionado anteriormente que hay pacientes que pueden presentar autoinfección y esto se va a dar en aquellas personas que tienen al parásito a nivel intestinal, es decir, al estadio adulto. ¿Qué es lo que se podría presentar? La autoinfección tanto externa como interna. Pero tengan en cuenta que esta autoinfección es bastante rara que ocurra. Incluso hay algunos investigadores que aún están debatiendo si realmente tendría una relevancia del punto de vista epidemiológico. Con respecto a la autoinfección externa, como ustedes están viendo aquí en la imagen, es una persona que está defecando, pero pueda que no tenga una buena higiene. Entonces, si no se lava las manos, los huevos se pueden quedar justamente a nivel de la mano, se lleva la mano a la boca y se va a presentar la autoinfección externa. E inclusive también esto está relacionado con pacientes que tienen problemas psicológicos. Con respecto a la autoinfección interna, ¿cómo es que se va a presentar teniendo al parásito adulto a nivel del intestino? Si esta persona presenta vómitos o tal vez movimiento retroperistáltico, va a permitir que los prolótidos grávidos se localicen o lleguen al nivel del estómago, inclusive también los huevos, sufran la acción de los jugos gástricos, se deteriore la cubierta del huevo de tenia y a nivel del intestino delgado ya se va a liberar o va a estar libre, en este caso, la larva oncófera o esacanto, atravesando la pared intestinal y posteriormente la circulación sanguínea. Con respecto a la larva cisticerco, recuerden que este va a ser el estadio que se va a desarrollar en nuestro organismo después de ingerir el huevo de Taenia solium y se va a caracterizar por presentar un aspecto vesicular, redondeado u ovalado, midiendo entre 0,5 a 1 centímetro de longitud. Ustedes pueden ver aquí en la imagen que tiene un contenido que es líquido, que es transparente, incoloro, y también ven una masa blanquecina que correspondería al escólex invaginado del parásito. El escólex ya está desarrollado y va a presentar las mismas características que ustedes visualizaron en el estadio adulto de este parásito. Es decir, va a presentar 4 ventosas y también doble corona de ganchos. Al menos en la imagen del lado derecho superior, ustedes lo que están apreciando corresponde a un corte histológico de la larva cisticerco, y el cual también va a poder ser visualizado en la práctica.
¿Dónde se puede desarrollar esta larva cisticerco? Recuerden que una vez que ha alcanzado la circulación sanguínea, este puede afectar diversos órganos o tejidos, detectándose a nivel de tejido muscular, subcutáneo, como están viendo en la imagen intermedia. Se ha detectado algunos casos raros a nivel de la glándula mamaria, a nivel del bulbo ocular y también a nivel del sistema nervioso central. Sin embargo, tengan en cuenta algo. En los primeros meses, por ejemplo, una vez que la persona ingirió el huevo de este parásito, transcurren entre 4 a 6 meses para que ya la larva cisticerco esté totalmente desarrollada, presentando un tamaño aproximado de 1 centímetro de longitud. En el caso del sistema nervioso central, esta larva cisticerco puede permanecer viable por largos periodos, con transcurrir de varios años inclusive, pero tengan en cuenta de que al ser un organismo extraño dentro de nosotros, va a haber una respuesta por parte del sistema inmunológico. Entonces, la larva cisticerco va a sufrir alteraciones anatómicas y también fisiológicas, hasta completarse la calcificación de este estadio larval, pasando así por las siguientes fases: la fase vesicular, la fase coloidal, la fase granular y por último el calcificado. En el primer estadio es tal cual son las características que habíamos mencionado anteriormente. La larva cisticerco presenta una membrana, la cual es delgada. Dentro se puede visualizar el escólex invaginado, el cual va a presentarse en un estado normal. Se podrían apreciar las cuatro ventosas, la doble corona de gancho, pero esto al menos sería en el caso de biopsia. A través de imágenes, como se está representando aquí al costado, ¿qué es lo que sucede? Si bien es cierto, ustedes más adelante van a llevar un curso que se enfoque o se especialice en el estudio de las imágenes, como ejemplo, ustedes podrían observar lo siguiente. Se ve la presencia de tres larvas cisticerco e internamente presenta una masa blanquecina que corresponde al escólex invaginado del parásito. Asimismo, el contenido en sí es transparente, incoloro, lo cual nos indica que correspondería al estadio o fase vesicular de la larva cisticerco. Sin embargo, como se indicó anteriormente, este parásito va a ir sufriendo alteraciones por parte de la respuesta inmunológica del hospedero, iniciando así un proceso degenerativo por parte del parásito. Con respecto a la fase coloidal, el contenido ya no va a ser incoloro o transparente, sino que va a adquirir un aspecto turbio, incluso cambiando la consistencia un poco, pasando a una consistencia de tipo gel blanquecino. Asimismo, el escoles ya va a iniciar un proceso de degeneración, porque se va a encontrar en un medio más alcalinizado. En la fase granular, lo que se podría apreciar es lo siguiente. Vamos a ver de que la membrana va a estar más engrosada, como está aquí en la imagen, se está señalando. La cubierta o la membrana es más gruesa. El contenido en sí por cual ya no va a ser incoloro claramente, pero se podría detallar lo siguiente, que internamente el escólex ya va a presentar deposiciones de calcio y va a presentar un aspecto granular por todo el daño que ha sufrido. Y por último tenemos la fase calcificada, en el cual la larva cisticerco va a presentar un tamaño bastante reducido. Inclusive de todos los estados, el que va a ser el causante de la manifestación a través de epilepsia va a ser el estadio calcificado de la larva cisticerco. Viendo el daño que nos podría causar, en este caso va a ser dependiente claramente de la localización, es decir, qué órgano o tejido ha sido afectado. Con respecto a la cisticercosis muscular, en esta ocasión, si es una infección masiva, como están viendo aquí en la imagen, hay un gran número de larvas cisticerco a nivel muscular, sea a nivel de las piernas, en la región lumbar, también puede llegar a nivel de la nuca.
Esto puede estar asociado con dolor, fatiga y calambre, el cual va a ser independiente si la larva cisticerco es viable, es decir, se encuentra en una fase vesicular o calcificado. A nivel subcutáneo, esta larva cisticerco, como están viendo aquí en la imagen, es como una pequeña protuberancia, es palpable, es indoloro, en algunos estados puede presentarse móvil, es decir, va a ir cambiando de localización, pero se puede confundir con un quiste sebáceo, por lo cual habría la necesidad de establecer el diagnóstico diferencial. Al menos en la cisticercosis muscular y subcutáneo, sí se podría obtener una biopsia y a través de los cortes histológicos se podría distinguir los componentes del escoles del parásito. A nivel cardíaco, aquí, por ejemplo, se puede asociar bajo la presencia de palpitaciones en el paciente, también con ruidos anormales y problemas respiratorios. Más aún, si de repente la larva cisticerco, o si de repente son varias larvas cisticerco, se están localizando a nivel de las válvulas. Con respecto a la cisticercosis ocular, en este caso, la larva cisticerco alcanza el bulbo ocular a través de los vasos coroides y posteriormente se va a instalar a nivel de la retina. Ahí la larva se va a ir desarrollando, posteriormente va a alcanzar el humor vítreo y en este caso va a estar relacionado por producir reacción inflamatoria, la opacificación del humor vítreo y en algunos casos con la pérdida parcial o total de la visión. Como habíamos indicado, de todos los órganos que son afectados, principalmente se va a ver un daño o inclusive una preferencia por el parásito de localizarse a nivel del sistema nervioso central. Y en esta ocasión nos va a causar la neurocisticercosis, en donde las manifestaciones van a ser dependientes del tipo de larva cisticerco, si es lo usual que ustedes han visto anteriormente, un solo estadio larval. Puede ser uno o varios, pero se caracterizan por tener un tamaño de 0,5 a 1 centímetro. Sin embargo, hay otras larvas cisticercos que pueden adquirir un mayor tamaño que está asociado con la forma racemosa de este estadio. De igual forma, ¿qué es lo que va a suceder? En este caso, también las manifestaciones van a estar asociadas con el número de larvas cisticercos presente en el hospedero, la localización que tenga el parásito, así como su fase de desarrollo, es decir, si es una fase vesicular, si es coloidal, granular o calcificado, siendo los más importantes los calcificados. Asimismo, también indica la importancia que va a tener la reacción inmunológica por parte del hospedero. ¿Qué tipo de daños nos puede causar la larva cisticerco? En este caso, va a ir ocupando un espacio, va a estar asociado con compresión, irritación debido a las moléculas internas que presenta esta larva, principalmente proteínas de tipo o con una alta capacidad antigénica, y también puede generar obstrucción de algunas vías importantes. Con respecto a la obstrucción, al menos en este caso, se podría haber afectado el flujo de líquido cefalorraquídeo, el cual podría desencadenar hipertensión intracraniana e hidrocefalia. Y con relación a la manifestación por cuadros epilépticos, principalmente se asocia bajo la fase calcificada de la larva cisticerca. Habíamos indicado que lo usual es ver larvas cisticerco midiendo entre 0,5 a 1 centímetro, pero hay otras larvas cisticercos que van a adquirir un aspecto irregular y justamente corresponde a la forma racemosa. Se dice racemosa porque muchos lo asocian con el aspecto de un racimo de uvas, en el cual se ven múltiples sacos en el borde de la larva y que adquiere un gran tamaño, midiendo de 10 a 20 centímetros. Asimismo, esta larva cisticerco con forma racemosa se caracteriza por carecer del escólex, no logra ser visualizado, debido a que hay una degeneración por parte de este estadio larval. Se considera como una forma inusual de cisticercosis y que inclusive tiene un mal diagnóstico, debido al gran tamaño que ocupa la larva. Asimismo, también por su localización. En este caso, principalmente se detecta a nivel de los ventrículos cerebrales y también en el espacio subaranoideo. ¿Qué es lo que podría estar
relacionado, tal vez como manifestaciones, síntomas en el paciente, lo que se podría evidenciar en este caso es una hidrocefalia de tipo crónica, también con desorientación y trastornos psíquicos. Viendo la parte epidemiológica, observamos lo siguiente, que principalmente afecta a las zonas rurales de nuestro país, tanto en la región andina como en la parte amazónica, principalmente en la selva baja. Hablando de departamentos que tengan importancia epidemiológica, aquí podríamos destacar en la región norte a Tumbes, a Piura, en la parte central a Junín. También vemos la importancia que hay en Apurímac, en Cusco y también en San Martín. De todos ellos, hay un departamento que ha adquirido una gran importancia debido a que se vienen estableciendo medidas de prevención y control, e inclusive estableciendo una planificación de erradicar esta parasitosis. Y aquí se destaca mucho a Piura. Ahí, por ejemplo, se vienen haciendo campañas no solo por entidades de nuestro país, sino también por la participación de entidades del extranjero, en el cual se busca cortar la transmisión de esta parasitosis. Se ha enfocado a tratar a la población o también a los cerros, porque recuerden que ellos van a ser los hospederos intermediarios. Entonces, por parte o ayuda de los veterinarios, se viene haciendo también el control para evitar la transmisión de esta parasitosis. Por otro lado, también se vienen probando algunas vacunas, al menos que tienen importancia para los cerdos, justamente para poder eliminar la presencia de ese parásito en los animales. Con respecto al diagnóstico, aquí ustedes deben considerar tanto el aspecto clínico, dependiendo claramente de la localización de la larva cisticerco, saber si el paciente proviene de una zona endémica de cisticercosis, y en la parte laboratorial, esto debe ser complementada con las pruebas inmunológicas. Tengan en cuenta algo, que este parásito, al menos causándonos cisticercosis, ustedes no tienen una necesidad de pedir muestra de heces, ya que es un estadio larval el que nos está causando el daño y se va a alojar en órganos o tejidos. Entonces, la única, así considerando para complemento en el diagnóstico, vendría a ser la detección de anticuerpos. Con respecto a la neurocisticercosis, cuando llega un paciente, claramente lo primero que van a considerar es un estudio de imagen, sea por tomografía, resonancia magnética, solo que esto no termina siendo conclusivo, ¿no? A veces se puede confundir con otras enfermedades, por lo cual hay una necesidad de que el estudio de imagen sea complementada con las pruebas inmunológicas. Aquí en nuestro país se podría utilizar el ELISA. Hace algunos años se consideraba bastante la ELISA porque permitía discriminar, ¿no? Si en una población a través de estudios epidemiológicos podrían presentar anticuerpos frente al parásito. Sin embargo, se ha visto que puede presentar reacciones cruzadas, por lo cual se ha diseñado una prueba que tenga o presente mayor sensibilidad y especificidad. Y en este caso se ha tenido buenos resultados con el Western blot, por lo cual es considerado como el gold estándar para el diagnóstico o confirmación de la cisticercosis. En los últimos años, el Instituto Nacional de Salud es el que ha venido implementando esta prueba inmunológica para poder ya hacer un diagnóstico más rápido. Con respecto a la detección de anticuerpos, ¿dónde se podría detectar? Principalmente en el suero sanguíneo. Ustedes pueden ser la colecta de la sangre, separación del suero, pero si en el caso de haber extraído el líquido cefalorraquídeo, este material biológico también puede ser útil para la detección de anticuerpos. Con respecto al tratamiento, hace algunos años se consideraba de vital importancia hacer la extracción quirúrgica de esta larva cisticerco. Sin embargo, ya se ha visto que puede ser eficiente el tratamiento a través de antihelmínticos, dentro de ellos el uso de praziquantel y albendazol. Pero aquí deberíamos tomar en cuenta que esto va a ser dependiente del tamaño de la larva cisticerco. Por ejemplo, aquellos estadios o formas racemosas que tienen un gran tamaño, en ellos sí va a ser muy importante la extracción del parásito.
Bien, ahora pasamos a la hidatidosis, que es causada por especies del género Echinococcus. Hay diversas especies, entre ellas Echinococcus granulosus, Bogeli, Multilocularis y Oligartus. Solo que de estas cuatro, dos de ellas sí son importantes para el territorio peruano. Tenemos Echinococcus granulosus, que tiene mayor número de casos en nuestro país, y Echinococcus bogeli, que principalmente se ha reportado en la región amazónica. De igual forma, esto vendría a ser una zoonosis, debido a que va a haber la participación de animales en el ciclo biológico. En sí, Echinococcus granulosus, el estadio adulto se va a localizar en el intestino delgado de los perros, sean perros domésticos o perros silvestres, y en su desarrollo este parásito va a requerir un hospedero intermediario, que en este caso corresponden a diversos herbívoros, entre ellas las ovejas, las cabras, y también los cerdos se han visto involucrados como hospedero intermediario. Con relación a cómo nosotros podríamos enfocarnos para cortar la transmisión de esta parasitosis, claramente va a ser mediante el reporte de casos humanos, pero tengan en cuenta que al ser una zoonosis va a requerir la interacción con otros profesionales de la salud, los veterinarios, los biólogos, porque van a ver un enfoque tanto del animal como del ambiente. En el ambiente ver principalmente qué áreas son afectadas, cómo nosotros podríamos indicar las medidas preventivas para la población, saber si de repente en el medio ambiente, en algunas colecciones acuáticas se encontraría el estadio infectivo del parásito. Y esto es principalmente mediante el enfoque de una sola salud, ver la salud humana, pero también en colaboración con la parte veterinaria y lo correspondiente al medio ambiente. Viendo la distribución, es una amplia distribución, pero nuevamente aquí debemos dar una importancia de que Perú es considerado un país endémico frente a la hidatidosis. Pero ¿cómo es que se va a dar la transmisión? En esta ocasión, percátense de que el hospedero definitivo van a ser los perros. En ellos va a estar el estadio adulto. El perro, a través de sus heces, va a eliminar los huevos, los cuales van a ser el estadio efectivo para el hospedero intermediario y de forma accidental para el ser humano. De forma natural, ¿cómo es que se da o se mantiene este ciclo? En este caso, el perro que es utilizado para el pastoreo, el control de los animales, al acompañar justamente a los herbívoros, el perro, si está infectado, defeca en el pasto y este pasto posteriormente es ingerido por las ovejas, las cabras, el cerdo, entre otros. Entonces, una vez que el hospedero intermediario ha ingerido el huevo, en él se va a desarrollar la larva hidátide, que va a ir creciendo 1 centímetro por año. Ya con el pasar de los años, si este animal es sacrificado y el dueño le da las vísceras al perro, en las vísceras va a estar el estadio infectivo para el hospedero definitivo, completando así el ciclo biológico de forma natural. Como factores de riesgo se indicó, ¿no?, que puede ser tal vez por perros que coman directamente estos animales, sea por la necesidad, por el hambre, pero un factor de riesgo muy importante son aquellos pobladores que dan las vísceras a los perros, en los cuales se va a detectar el estadio infectivo para dicho animal. ¿Cómo es que entra el ser humano en la transmisión de este parásito? En este caso, principalmente por la cercanía del perro. Vemos que por el contacto, sea por las caricias que uno da al perro, los besos, se va a dar la transmisión del estadio infectivo que vendría a ser el huevo. Sin embargo, no va a ser el único mecanismo de transmisión. También se destaca en este caso la ingesta de alimentos o agua contaminada con dicho estadio evolutivo. Y una vez que el ser humano ingiere el huevo, va a suceder lo mismo que habíamos indicado para Actenia solium causando cisticercosis. El ser humano ingiere el huevo, al menos de Echinococcus granulosus, es bastante parecido al de Taenia solium, pero recuerden que este huevo solo se va a detectar en la materia fecal de los perros. Este huevo, una vez que pasó por el estómago, sufrió la acción de los jugos gástricos, se deterioró la cubierta y se liberó la larva hexacanto. Y esta larva, al tener ganchos, también atraviesa la pared intestinal y llegando a la circulación sanguínea, puede llegar a diversos órganos. Sin embargo, en el caso de Echinococcus granulosus se ha visto que tiene una preferencia por localizarse a nivel
hepático y pulmonar, seguido de otros órganos, pero en menor proporción. Como resumen, aquí tengan en cuenta quién es el hospedero definitivo, el perro. El hospedero intermediario habitual vendrían a ser los herbívoros, entre ellos las ovejas, las cabras, y el hospedero intermediario accidental, justamente al hablar de la hidatidosis humana, correspondería al ser humano. Muy bien, ¿qué va a caracterizar a la larva que se va a desarrollar en el ser humano? En sí es conocida como la larva hidátide, pero lo que va a suceder es lo siguiente, que al ser reconocido como un cuerpo extraño en nuestro organismo, va a ocurrir una respuesta inmunológica y se va a ir formando una cubierta alrededor de la larva hidátide que es conocida como la membrana adventicia o fibrosa. Todo esto es lo que va a constituir ahora el quiste hidatídico. Entonces, aquí en la imagen del lado derecho, ustedes ven ya los cortes que corresponderían a un fragmento del quiste hidatídico, porque no es todo. Entonces, las capas que son propias del parásito corresponden a la capa germinativa y la capa laminar, mientras que la capa fibrosa es la que ha generado el hospedero alrededor de la larva hidátida. ¿Qué aspecto suele tener este quiste hidatídico? Como ustedes están viendo aquí en el lado izquierdo, parecen como unos globos, bolsas de agua, contiene una gran cantidad de líquido, casi el 96% es agua, e internamente hay componentes que van a ser muy importantes para la identificación o determinar que se trata de un quiste hidatídico. Aquí vemos con mayor detalle, ¿no? ¿Qué es lo que va a presentar internamente este quiste hidatídico? Al ver las capas, aquí deberíamos diferenciar cuáles son propias del parásito y cuál es la generada por el hospedero. La capa más interna es denominada la capa germinativa o prolígera, justamente germinativa porque es la que va a dar la formación a vesículas prolígeras, que internamente esas vesículas prolígeras van a tener unas unidades conocidas como protoescólices. Esos protoescólices, cuando ya son ingeridos por los perros, se van a transformar cada uno de ellos en el estadio adulto. Asimismo, dentro de este quiste hidratídico se indicó, ¿no?, que hay un líquido que va a ser muy importante y que va a contener una gran cantidad de diversas moléculas. En la parte inferior ustedes ven la constitución de lo que sería la capa germinativa, bastante delgada, de aspecto rugoso. Es la que por reproducción asexual va a ir formando las vesículas prolígeras y dentro se va a formar por poliembrionía o brotamiento los protoescórices. Aquí en la imagen del lado izquierdo ustedes ven la extracción. Ya después de haberse ido extraído ese quiste hidatídico, contiene una gran cantidad de líquido, como ha sido indicado anteriormente. Y en ese líquido, en las primeras fases, se va a caracterizar por ser cristalino, va a contener diversas moléculas, entre ellas mucopolisacáridos, colesterol, lecitinas, aminoácidos, pero dentro de ellas la más importante va a ser la presencia de proteínas con una alta capacidad antigénica, es decir, que van a ser reconocidas por nuestro sistema inmunológico y si es una exposición muy brusca, va a causar reacción alérgica exacerbada. Con respecto a la arenilla hidatídica, por ejemplo, si ustedes, creo que en algún momento eso lo van a llegar a ver, se tiene que hacer la extracción de ese líquido hidatídico y si ustedes lo dejan sedimentando, justamente el sedimento se va a poder recuperar lo que es conocida como arenilla hidatídica. Esta arenilla hidatídica está constituida o puede estar formada por las vesículas prolígeras, protoescólices que se han soltado o también fragmentos de las membranas, principalmente de la membrana germinativa. Aquí al costado ustedes ven del lado derecho, ustedes ven lo que correspondería a la arenilla hidatídica, es decir, protoescólices libres, fragmentos de la membrana. Pero recuerden que esta arenilla hidatídica se obtiene después de la sedimentación. En algunos casos hasta se puede hacer centrifugación, pero lo usual es dejar sedimentando el líquido para poder obtener la arenilla hidatídica. Hablando ahora sobre la patogenia sobre este parásito, ¿qué es lo que va a suceder? El ser humano, al infectarse, puede alojar
al estadio larval en diversos órganos. Pero según lo que se ha visto, es que el principal órgano afectado va a ser el hígado, seguido por el pulmón y un 10% restante que va a estar relacionado a nivel óseo, cardíaco, vaso, subcutáneo, entre otros. ¿Cómo es que se desarrolla este parásito en el ser humano? No es tan rápido o no son meses lo que va a demorar como hemos visto para la cisticercosis, sino de que va a ir creciendo 1 centímetro por año. Entonces, en los primeros años de infección, el paciente no va a sentir nada, va a ser totalmente asintomático, pero ya al presentar un gran tamaño, el quiste hidatídico, es decir, alcanzando 10 o 20 centímetros, esta larva, este quiste hidatídico, va a ocupar un mayor espacio, puede generar el desplazamiento de los órganos o también puede estar involucrado en la obstrucción de algunas vías importantes. Asimismo, tal vez se ha visto en algunas situaciones que este quiste hidatídico puede mantenerse pequeño y esto principalmente se asociaría en pacientes asintomáticos, en los cuales se va a mantener un quiste hidatídico que es pequeño, encapsulado y puede presentar un estado calcificado, el cual va a mantener al paciente en un estado asintomático por años. Y como hemos indicado, la patogenia va a ser dependiente del órgano que está siendo afectado por este parásito. A nivel hepático, indicamos de que va a ser el principal órgano afectado. Y en esta ocasión, una vez que se localiza a nivel del hígado, se ha visto que tiene una preferencia por localizarse a nivel del lóbulo derecho, pudiendo estar de una forma profunda en el parénquima o de una forma superficial. Una vez instalado, en este caso, el parásito está asociado por una respuesta inmunológica en el cual se va a desencadenar un infiltrado de células, entre ellas los eosinófilos y también las células mononucleares. Como resultado, el daño que va a presentar el parásito a nivel hepático está relacionado principalmente con la compresión del parénquima, los vasos sanguíneos y también las vías biliares. Dentro de los síntomas asociados justamente con la hidatidosis hepática, aquí se resaltan los disturbios hepatogástricos y también la sensación de llenura en el paciente. En los casos graves, ¿qué es lo que podría desencadenar? Se ha visto que hay un aumento de la presión arterial en la vena porta, también una reducción u obstrucción del flujo biliar, ictericia o acumulación de líquido en la cavidad peritoneal. Aquí en las imágenes del lado derecho se ve la presencia del quiste hidatídico de gran tamaño inclusive, pero tengan en cuenta algo, se está haciendo un estudio de imágenes y posteriormente sí o sí tiene que hacerse la extracción de dicho parásito, como están viendo aquí en la imagen inferior. En la hidatidosis pulmonar, que vendría a ser el segundo órgano más afectado por Echinococcus granulosus, vemos de que una vez que se localiza a nivel pulmonar, el parásito puede alcanzar un gran tamaño debido a que el parénquima pulmonar es más elástico, da menos resistencia para el crecimiento del parásito, presentando así grandes dimensiones en un corto tiempo. El daño que se ha visto también es una compresión, principalmente a nivel de los bronquios y alveolos. Con respecto a las manifestaciones, esto puede estar asociado con cansancio rápido después de un esfuerzo mínimo por parte del paciente, asociados con la falta de aire y también con tos o expectoración. Y de este último sí es bueno mencionar algo que es muy importante. De tanto estar tosiendo, se puede dar un punto en el cual se rompa, se genera una ruptura del quiste hidatídico y a través del esputo se podría visualizar componentes del quiste hidatídico. Entonces, eso es conocido como vómica. En la vómica ocurre la eliminación de elementos del quiste hidatídico, en el cual se podría observar en microscopio en el esputo los protoescólices libres, las vesículas prolígeras o fragmentos de la membrana germinativa. Y en algunos casos, esa vómica puede estar acompañada de sangre. No es tan frecuente, pero sí se ha visto relacionado en algunos pacientes. Con respecto a otras localizaciones, las cuales sí
se consideran como localizaciones raras, tenemos la hidatidosis cerebral y también la hidatidosis ósea. En este caso también hay una menor resistencia en los órganos, lo cual va a favorecer eh, que haya un aumento exacerbado de esta quiste hidatídico, va a ir creciendo bastante rápido. A nivel cerebral esto se evidencia, como están viendo aquí en la imagen inferior, está ocupando un gran espacio, lo cual va a generar un compromiso, ¿no? Del flujo de líquido cefalorraquídeo o también la obstrucción de algunas vías importantes. Con respecto a la hidatidosis ósea, en este caso, el quiste hidatídico se caracteriza por carecer de la membrana adventicia. Va a ir creciendo bastante rápido también por la localización. Entonces, en este caso, debido a su presencia en el tejido óseo, hay una menor resistencia para su crecimiento. Y como están viendo aquí en la imagen, llega a adquirir un gran tamaño, lo cual puede favorecer que se rompa este quiste hidatídico y se formen quistes hidatídicos secundarios o hijos cercanos al principal. Con relación al diagnóstico en la hidatidosis ósea, generalmente el paciente ya acude al centro de salud cuando ha ocurrido la fractura del hueso, principalmente porque el hueso se presenta fragilizado. Hay un punto muy importante cuando hablamos del quiste hidatídico y vendría a ser la ruptura de este estadio. En este caso, la ruptura puede ser espontánea, sea por movimientos por parte del paciente, la expectoración, como hemos indicado anteriormente, o inclusive puede ser durante la manipulación al momento de extraer este quiste hidatídico. Entonces, pueda que en algún momento ustedes en su tiempo libre busquen en YouTube cómo es que se hace la extracción de este quiste hidatídico, pero ahí siempre se va a escuchar, ¿no? Por parte de los médicos que siempre dicen, ten cuidado, se vaya a romper el quiste hidatídico, porque recuerden que es una membrana que tiene mucha facilidad de romperse en esta ocasión, pero si se rompe, ¿qué es lo que podría desencadenar en el paciente? Se ha visto que genera una respuesta de hipersensibilización, el cual puede estar asociado con urticaria, eosinofilia, también el aumento de IgE y anafilaxia. Y en este caso, si es un contacto brusco con el líquido hidatídico, con otros órganos, principalmente cuando se está haciendo la extracción quirúrgica, esto podría desencadenar un shock anafiláctico. Si de repente son pequeñas fisuras, de igual forma va a ocurrir un extravasamiento del contenido, pero en este caso se podría dar la formación de quistes hidatídicos secundarios. Viendo la parte epidemiológica de este parásito en nuestro país, observamos que principalmente se concentra en departamentos que presentan la actividad ganadera, asociado con la crianza de ovejas, cabras, cerdos también pueden ser importantes en la transmisión, y más aún si son acompañados con perros, ¿no? Durante el pastoreo. Sin embargo, según el número de casos, ¿qué es lo que sucede? Vemos de que en Lima hay un gran número de casos, incluso es el departamento que mayor número de casos concentra con respecto a la hidatidosis. Pero Lima no se caracteriza por ser o realizar así con frecuencia la actividad ganadera. Lo que sucede aquí es lo siguiente, tengan en cuenta que el parásito va a ir creciendo de forma lenta, 1 centímetro por año, posiblemente adquirieron la infección siendo niños y con el transcurrir de los años recién están presentando las manifestaciones. Posiblemente la persona migró, llegó a Lima, sea por oportunidades laborales o por estudios y recién va a presentar las manifestaciones, pudiendo estar asociado con hidatidosis hepática o pulmonar. Asimismo, sería bueno que ustedes revisen el ciclo biológico de Echinococcus granulosus. Creo que ustedes pueden ver o deducir qué medidas de prevención serían útiles para poder cortar la transmisión de esta parasitosis. Dentro de ellas, claramente sería evitar dar vísceras crudas a los perros porque ellos pueden contener el quiste hidatídico, el cual es infectivo para el perro. También el adecuado cuidado al momento de tener contacto con los perros, lavarse las manos, evitar dar los besos porque se puede dar la transmisión del estadio infectivo que es el huevo para el ser humano. Y también en este caso, hacer un tratamiento, ¿no? De los perros, más aún en las zonas rurales porque ellos están en un medio libre, están más expuestos. Y sería
pertinente hacer un tratamiento anual de estos animales. Claramente también recuerden que otro mecanismo de transmisión que era importante era la ingesta de alimentos o agua contaminada. Entonces se recomendaría hacer el lavado de los vegetales y también el tratamiento del agua. Hasta la diapositiva anterior habíamos visto lo que corresponde a la hidatidosis causada por Echinococcus granulosus. Sin embargo, aquí en nuestro país también se ha detectado infecciones por Echinococcus bogelli, que en este caso es causante de la hidatidosis poliquística. Con respecto a la distribución, se da una gran importancia aquí en el continente americano, sea la región sur o central. Y en esta ocasión, ¿cómo es que se va a dar el ciclo biológico de esta especie? En ella va a haber una importancia de carnívoros silvestres, entre ellos el perro del monte, y el hospedero intermediario habitual vendrían a ser roedores. En la región amazónica, que es justamente donde se han reportado casos aquí en nuestro país, se da una importancia como hospedero intermediario habitual a la vaca. Y el ser humano, ¿cómo es que podría adquirir la infección si tal vez no están cercanos estos perros del monte? Principalmente siendo zonas silvestres, las personas a veces no tienen acceso a los recursos, entonces terminan ingiriendo el agua de colecciones acuáticas que va a tener el estadio infectivo, que es el huevo de este parásito, más aún si no es tratada correctamente. Y aquí en nuestro país, por ejemplo, en la selva central se han reportado casos asociados con equinococosis poliquística. Se forman varios quistes cercano a uno, al principal, o de repente internamente también puede haber formación de quistes hidatíricos secundarios. ¿Cómo se podría hacer la diferenciación? Es un poco compleja, sí, pero al final se va a requerir obtener el líquido hidatídico, la arenilla hidatídica en este caso, dejar sedimentando y posteriormente recuperar los ganchos. Los ganchos en el caso de Echinococcus bogelli son de menor tamaño en comparación a Echinococcus granulosus. Con respecto al diagnóstico, aquí ustedes deben considerar eh, el examen que van a hacer en la parte hospitalar, considerar los datos o los antecedentes clínicos, la parte laboratorial y también la información epidemiológica, saber si la persona procede o no de una región considerada endémica frente a la hidatidosis. Entonces, durante el examen físico puede estar asociado con daño a nivel pulmonar, a nivel hepático, si sienten o palpan un cuerpo extraño en la región abdominal. Posteriormente, ustedes tienen que acompañar con un estudio de imágenes, como están viendo aquí al costado, la presencia de quistes hidatídicos a nivel pulmonar o hepático principalmente, pero recuerden que puede afectar otros órganos. Y aún más en regiones endémicas, si hay un daño a nivel de estos órganos principalmente, ya sería una sugerencia de tratarse de una hidatidosis. Con respecto a las imágenes, como se está indicando aquí, estos no son conclusivos porque a veces se pueden confundir con otras enfermedades, principalmente aquellas causantes de tumores. Por lo cual hay una necesidad de complementar este estudio de imágenes con las pruebas inmunológicas. E de igual forma que habíamos indicado para la cisticercosis, la prueba de ELISA puede ser bastante útil para el estudio epidemiológico, pero puede presentar reacciones cruzadas. Por lo cual, ya en los últimos años se ha desarrollado el Western Blot que da mejores resultados para esta infección parasitaria, por lo cual se considera el gol estándar para la confirmación de la hidatidosis en el ser humano. Con respecto al tratamiento, en esta ocasión sí es muy importante hacer la extracción del quiste hidatídico y hacer el acompañamiento con el tratamiento con antihelmíntico. En este caso se da una mayor importancia al uso del albendazol por los mejores resultados que ha obtenido frente a los pacientes con hidatidosis.